Creo que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos cruzado con JoJo's Bizarre Adventure. Tal vez vimos una escena completamente fuera de contexto y pensamos, ¿qué es esto? En mi caso, esa curiosidad nació cuando me encontré con la escena de Bucciarati y Giorno. Me pareció tan extraña y graciosa que quise entender qué había detrás. Y es que, para muchas personas, JoJo's es simplemente eso, una serie llena de momentos raros, exagerados o incluso gay, lo que hace que algunos le juzguen sin tomársela en serio o sin darle una oportunidad real. Pero cuando decides verla con atención te das cuenta de que es mucho más que eso. Yo mismo empecé a seguirla durante su emisión semanal, terminé disfrutándola muchísimo más de lo que esperaba. Curiosamente, esa misma reputación se convierte en algo casi parte de su identidad. Muchos fans ni siquiera se ofenden cuando alguien dice que el anime es gay, al contrario, lo toman con humor, porque entienden que esa exageración y ese estilo único son lo que hacen a JoJo's tan especial. Incluso podría decirse que esa descripción se queda corta. De hecho, muchos de los que disfrutamos de la obra hemos vivido lo mismo al intentar recomendarla. Dices, deberías ver JoJo's. Y la respuesta es algo como, amigo, yo no soy gay. Y ahí es donde está el problema. No se trata de eso. Lo único que queremos es compartir algo que nos encanta. Algo que creemos que más personas deberían experimentar. Pero su reputación ya está tan marcada que convencer a alguien de darle una oportunidad se vuelve difícil. Por eso, vale la pena preguntarse, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se formó esa percepción? Y más importante aún, ¿qué hay realmente detrás de ella? Aunque siendo sincero, yo tampoco es que ayude mucho con los videos que hago. En 1987, Hirohiko Araki comenzó a publicar JoJo's Bizarre Adventure en un mercado de manga shonen dominado por estéticas masculinas muy tradicionales y rígidas. En este contexto, la norma para los héroes de acción era seguir patrones de dibujo muy establecidos y masculinos. Como autor, Araki buscaba revolucionar el género y encontrar un elemento clave que hiciera que su obra fuera fácilmente identificable y se distinguiera de cualquier otra. Su ambición era crear un recurso de identificación único que atrajera la atención del lector de inmediato. El problema era que las poses y estéticas masculinas convencionales eran demasiado limitadas y estandarizadas. Para lograr su objetivo de destacar, Araki necesitaba referencias que fueran más allá de lo que veía habitualmente en el manga para hombres, enfrentándose al desafío de cómo representar la belleza y la fuerza de una manera nueva. Araki decidió volverse un autor experimental y buscar inspiración en lugares poco convencionales para el shonen, revistas de moda y esculturas griegas. Empezó a utilizar modelos femeninas como referencia para las poses extravagantes de sus personajes masculinos y adoptó el concepto griego de rostros agéneros o andróginos, que buscan una simetría perfecta aplicable tanto a hombres como a mujeres. También incorporó peinados y vestimentas extravagantes, rompiendo con la apariencia tradicional del héroe masculino. El resultado es una obra donde los personajes poseen rasgos que el público percibe como afeminados o gay debido a su elegancia y ambigüedad de género. Sin embargo, esta elección estética fue lo que permitió que JoJo se convirtiera en un fenómeno mundial, con una identidad visual inconfundible, donde lo que muchos consideran gay es en realidad la herramienta que Araki usó para alcanzar la perfección estética y el reconocimiento global. Algunos consideran que en muchos momentos de su carrera, Hirohiko Araki tuvo que enfrentarse a distintos tipos de censura, lo que hizo que gran parte de su obra quedara cargada de un fuerte subtexto queer, obligando al lector a leer entre líneas. De esta manera, JoJo's Bizarre Adventure ofrecía representación a comunidades marginadas en épocas donde hacer algo explícito era prácticamente impensable dentro del manga comercial. Los personajes masculinos rompen por completo las prisiones de la masculinidad tradicional. JoJo no es solo una serie de peleas, es una pasarela de moda constante. Los personajes visten ropas reveladoras, colores extremadamente vibrantes, prendas que parecen sacadas directamente de la alta costura de Milán e incluso maquillaje. Todo esto en un manga de peleas nacido en los años 80. En el universo de JoJo's, la vergüenza sexual y el juicio por la vestimenta parecen haber sido erradicados por completo. Nadie se ríe de cómo viste el otro. Nadie se burla de que un mafioso lleve un traje rosa con transparencias o encajes. Esta ausencia total de juicio contrasta radicalmente con el mundo real, donde la presión estética sobre los hombres sigue siendo brutal. Las poses icónicas de la serie refuerzan aún más esta idea. Son una mezcla explosiva de referencias. Por un lado, la anatomía hipermusculada inspirada en el arte renacentista de Miguel Ángel. Por otro, la clara influencia del arte homoerótico de Tone of Finland. Y para rematar, el estilo del voguing, nacido en la escena ballroom queer afroamericana y latina. Quienes analizan el subtexto queer de JoJo de forma seria no lo hacen por simples malentendidos cómicos. No se trata sobre escenas como la famosa de la parte 3, donde Joseph y Abdul quedan pegados por un poder magnético, en una postura bastante sugerente.
O el malentendido en la parte 5 cuando Giorno cura a Mista. Es algo mucho más profundo. Al eliminar esa presión institucional sobre cómo debe verse o comportarse un hombre, Araki, ya sea de forma accidental o completamente intencional, creó un auténtico paraíso de expresión de género. Un mundo donde puede ser un guerrero implacable y al mismo tiempo llevar un top corto y pintalabios negro. Ahora bien, entender esta estética tan rupturista nos lleva inevitablemente a observar cómo reacciona el público masivo. Muchos argumentan que la serie no es gay en absoluto, sino que simplemente representa una lucha contra la masculinidad tóxica. Apelan al concepto del bromance, esa amistad masculina profunda e intensa, y a la hipermasculinidad glorificada muy común en el anime. Sin embargo, el propio Araki añade más leña al fuego. En su libro sobre teoría del manga, menciona explícitamente el tema del romance, afirmando que si encaja orgánicamente en el mundo creado, un autor podría escribir una historia de romance exclusivamente entre hombres, sin tener absolutamente nada que temer, normalizándolo por completo dentro del proceso creativo. A esto se suma la famosa entrevista de 2007 en la revista Eureka, donde el entrevistador sugiere que la relación de Dio, el gran villano de la serie, con otro antagonista trasciende la simple amistad, y entre risas, Araki menciona que sea hombre o mujer, Dio es el tipo de personaje que puede ir con ambos. Algunas personas consideran que el problema de la vestimenta en JoJo's Bizarre Adventure no tiene que ver con una falta de estilo, sino con una serie de características excéntricas que pueden resultar chocantes o poco realistas dentro del contexto de la historia. Uno de los puntos más señalados es la falta de practicidad para el combate. Las vestimentas suelen describirse como extrañas o excesivamente glamurosas para personajes que participan en peleas callejeras o en conflictos relacionados con la mafia. Por ejemplo, en la parte 5, Golden Wind, resultan llamativos los pantalones con agujeros de fugo o el crop top combinado con pantalones de piel de cocodrilo de Mista, elecciones bastante ambiciosas e inusuales para enfrentamientos violentos en Italia. También está la incomodidad para viajar. A pesar de ser una obra de aventura y desplazamiento constante, los personajes rara vez priorizan la comodidad. Un caso claro es Yotaro Kuyo, quien atraviesa Egipto bajo un sol abrasador vistiendo su uniforme escolar oscuro, algo poco lógico considerando el clima. Otro aspecto importante es que este estilo funciona como una barrera para nuevos espectadores. La estética visual, fuertemente inspirada en revistas de modas y pasarelas, puede frenar a muchas personas a la hora de comenzar la serie. Para algunos, esta vestimenta resulta demasiado extraña o difícil de entender, como ya mencionamos, lo que divide a la audiencia entre personas que adoran ese estilo único y otras que simplemente no conectan con él. Por otro lado, tenemos la incoherencia con ciertos entornos, como en la parte 6, Stone Ocean, ya que por ejemplo, existen personajes como Natsui, quienes usan ropa de red con huellas de pies que no se asemejan en absoluto a un uniforme penitenciario, manteniendo una apariencia demasiado cercana a la ropa de civil. Incluso el antagonista, el padre Enrico Pucci, viste una chaqueta con un corte extremadamente glamuroso, más propio de una pasarela que de un sacerdote. Por último, está la falta de realismo en colores y detalles. Los atuendos no buscan ser discretos, abundan los accesorios grandes con pines llamativos y combinaciones de colores irreales, que no intentan imitar el mundo real sino destacar visualmente. Todas estas decisiones son completamente intencionales por parte de su autor, Hirohiko Araki, quien se inspira directamente en marcas de lujo como Gucci, Versace o Valentino, así como en la fotografía de moda. Además, dentro del universo de JoJo's, esta estética se justifica porque la mayoría de los combates se realizan mediante stands, lo que reduce el contacto físico directo y permite que los personajes se vean como auténticos modelos de pasarela incluso en medio de la acción. Entonces, retomando la pregunta, ¿es JoJo gay? Muchos consideran que la obra posee esta identidad debido a su ruptura radical con los estándares del shonen tradicional, donde héroes como Kenshiro representaban una masculinidad ruda y convencional. En contraste, los personajes de Araki se definen con un estilo visual donde la moda y las poses inusuales desafían las normas de género. Sabemos que esta percepción nace de la genialidad de nuestro autor Araki, calificado como el artista más elegante y creativo del mundo del manga. Su fascinación por la alta costura y el arte se traduce en personajes que no solo luchan, sino que se expresan a través de una sofisticación visual sin precedentes. Al analizar las preferencias artísticas del autor, se observa que la serie utiliza la genealogía Joestar para explorar una belleza plástica que muchos confunden con una declaración de orientación sexual. JoJo es considerado gay por muchos porque se atreve a ser visualmente libre, priorizando la elegancia y la creatividad sobre los tropos machistas de la industria. Además, esta es una serie que mucha gente la descubre sin contexto, a través de clips sueltos, poses exageradas, personajes musculosos en ropa llamativa y escenas que, fuera de ese contexto, parecen raras. Para muchos, esa primera impresión se traduce rápido en una etiqueta.
Yoyo es gay. Pero ajá, ¿de dónde viene realmente esa percepción? Uno de los puntos más repetidos por los fans es que culturalmente se nos ha enseñado a asociar lo extravagante con lo gay. En Yoyo los personajes posan, se visten y se expresan de forma exagerada, porque ese es el lenguaje visual del universo, no porque la serie esté intentando definir la orientación sexual de todos sus personajes. Yoyo normaliza lo extravagante dentro de su mundo. Hirohiko Araki nunca escondió sus influencias, desde David Bowie, Freddie Mercury y Queen, la moda europea, el arte clásico y el editorial de moda. Muchos de estos referentes están ligados históricamente a la expresión libre de género y sexualidad. Esa confianza y teatralidad se traslada directamente al diseño de personajes, las poses y la estética en general. No es que Yoyo quiera ser queer, sino que bebe de una cultura artística que también influyó fuertemente en la comunidad LGBT. Yoyo es extremadamente exagerado, dramático, estilizado hasta el exceso. Además, tiene algo poco común en el anime tradicional, y es que los hombres están tan sexualizados como las mujeres, o incluso más. Cuerpos imposibles, poses sensuales, ropa ajustada. Como la mayoría del elenco es masculino, vemos muchas relaciones cercanas entre estos, intensas pero platónicas, y socialmente eso suele leerse como gay, cuando en realidad es intimidad emocional sin miedo al ridículo. Muchos fans LGBT conectan con Yoyo porque 1. rompe roles de géneros tradicionales, 2. celebra la exageración y 3. no castiga la diferencia. Esto hace que una parte de la audiencia lo lea desde un lente queer, encontrando subtexto, iconografía y validación personal. Eso no significa que todo sea canon, pero sí que la obra permite múltiples lecturas. ¿Es Yoyo un anime gay? No exactamente. Hay personajes canónicamente LGBT, otros implícitos, y muchos que simplemente no encajan en moldes tradicionales. Yoyo no gira en torno a la sexualidad, sino a la identidad, la autoexpresión y el estilo. Por eso, reducirlo solo a gay se queda corto. La razón por la que Yoyo tiene esa reputación no es una sola. Es la estética, las influencias culturales, la falta de miedo a romper normas y la forma en que la audiencia lo interpreta. Y quizás por eso cuando alguien dice Yoyo es gay, muchos fans no se ofenden, se ríen porque entienden que Yoyo no trata de encajar, sino de ser único. Ahora, revisemos la evolución de la obra desde sus cimientos hasta la actualidad. Comenzamos en la década de los 80s, la época dorada de los héroes hipermusculados. Sin embargo, aquí viene el cambio. Hirohiko Araki decide integrar influencias que para la época eran auténticamente revolucionarias. Por un lado se inspira en Osamu Tezuka, el llamado dios del manga, quien ya exploraba personajes transgéneros y andróginos en obras como Black Jack o La princesa caballero. Pero el golpe más fuerte viene de Occidente. Araki empieza a absorber el estilo de ilustradores de moda homosexuales, figuras clave como Antonio López y Tony Viramontes. O sea, coge estos cuerpos masivos y testosterónicos que exigía la revista Shonen Jump, pero les añade poses típicamente femeninas y sensuales. Altera los rostros e introduce rasgos súper delicados en cuerpo de culturista. Ojos muy expresivos y labios carnosos, húmedos y detallados. Una influencia directa de estos artistas. El resultado es Phantom Blood, la primera parte de Yoyo, y de esa atmósfera barroca emerge Dio Brando como el gran villano. Araki se posicionaba desde la búsqueda de lo bello. Importó la fluidez de la alta costura simplemente porque le fascinaba visualmente, sin importarle que rompiera todas las normas de la masculinidad de la época. De ahí entramos en la tercera parte, Stardust Crusader. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el gran villano Dio regresa a la narrativa. Regresa pero transformado, ya no es solo un manipulador. Tras robar el cuerpo del protagonista original, se convierte en una figura divina. Es un vampiro encerrado en una mansión en Egipto. El deseo de Araki aquí era crear un antagonista absoluto que trascendiera a la humanidad, y con ello las ataduras del género tradicional. En el cine clásico de Hollywood, por el estricto código Hays de censura, existía este viejo tropo del villano codificado como queer. Solo los malos podrían tener gestos afeminados, asociando esa desviación de género a la cobardía o la maldad. Pero Araki le da vuelta a esto, ya que a diferencia de esos villanos patéticos de Hollywood, Dio es el pináculo del poder. Su carisma y su fluidez no son un defecto moral, son la fuente misma de su aterradora seducción. Está por encima del estereotipo. Y hay confirmaciones explícitas sobre esto. En una entrevista rescatada de 2007 con la socióloga Junko Kaneda, Araki confirma directamente la bisexualidad de Dio. Es más, en las fichas de diseño de personajes para los animadores, en lugar de usar el símbolo clásico de Marte para el género masculino, Araki dibujó para Dio el símbolo masculino tachado con una línea. Es un indicador visual clarísimo de una identidad no binaria o andrógina, muchísimo antes de que estos términos fueran comunes en el manga comercial. Sexualidad liberada, disolviendo barreras entre lo masculino y lo femenino. El resultado es que Dio se convierte en un auténtico icono queer. Seguidores como Vanilla Ice o Endoul no están impulsados solo por el miedo, sino por una devoción erótica y romántica hacia él.
Llegamos a Diamond is Unbreakable. Aquí empieza una de las transiciones visuales más radicales en toda la historia del cómic japonés. Araki se cansa de los hipermusculados. Busca dibujar figuras mucho más elegantes, esbeltas y andróginas. Hay que entender que, para los adolescentes de los 90, la masculinidad pura era el físico de culturista extremo, un ideal que el propio Araki había ayudado a popularizar. Quitarle los músculos parecía un suicidio comercial. ¿Y qué hace para lograr esta estética basada en la belleza antes que en la fuerza bruta? Pues se empieza a calcar, literalmente calcar poses de modelos femeninas de revistas de modas europeas, y de repente, en un manga de peleas shonen, te encuentras a jóvenes de instituto con peinados extravagantes que cuidan con obsesión, llevando accesorios de moda. El resultado de esto lo cambia todo. La serie empieza a normalizar la llamada masculinidad queer. La vulnerabilidad emocional, la obsesión por el estilo personal y las expresiones abiertas de afecto se convierten en rasgos heroicos. Vemos a Yosuke, el protagonista, jugándose la vida si alguien insulta su peinado. Vemos amistades masculinas intensas que rechazan por completo la masculinidad tóxica y fría. Seguido de esto llega Golden Wind, el escenario perfecto. El viaje lleva la narrativa a Italia, la meca de la alta costura, un entorno completamente nuevo para los personajes. Según los materiales de producción, el deseo de Araki aquí era explícito. Quería capturar el erotismo y la estética vibrante de la cultura gay italiana contemporánea, que él mismo presenció en sus viajes de documentación. La ropa en esta temporada parece lencería fina, con encajes, cremalleras abiertas hasta el ombligo, peinados super andróginos. El protagonista, Giorno, fue diseñado originalmente casi como una mujer. A nivel narrativo, Araki introduce parejas canónicamente homosexuales, o con un código queer profundísimo. Tenemos a los mafiosos Sorbet y Gelato, que comparten su vida, y sobre todo a Squalo y Tiziano, quienes tenían una proximidad física en pleno combate que rozaba lo íntimo. No existe el espacio personal entre ellos, se abrazan mientras atacan. Lo fascinante aquí es que Vento Aureo se corona como la parte con mayor codificación queer. Desde Stone Ocean hasta The Jojo Lands, la parte actual, JoJo entra de lleno en el siglo XXI. El panorama cultural global está en plena transformación y la visión de Araki también evoluciona. Seguro que muchos fans recuerdan la confusión con el diseño de Narciso Anatsui en la parte 6. Anatsui es introducido con rasgos indudablemente femeninos y unos capítulos después su diseño es alterado a uno más ancho y tradicionalmente masculino, aunque conservando su ropa extravagante. Durante años, en los foros de internet, la teoría conspirativa dictaba que esto fue pura censura editorial, por miedo a un romance lésbico con la protagonista. Pero las entrevistas recientes al autor y a los directores de animación lo desmienten por completo. Confirman que no hubo censura, fue una búsqueda creativa interna de Araki, un intento de dibujar un personaje andrógino puro, que simplemente fue evolucionando sobre el papel. A partir de ahí, la narrativa da un paso al frente, pasando del subtexto al texto explícito. Se introducen mujeres bisexuales con Scarlett Valentine, personajes transgéneros explícitos como el preso en la parte 6, del cual se habla abiertamente de sus cambios hormonales, pero todo esto culmina ahora en la parte 9 con Dragona Joestar. Dragona es un hito monumental en esta obra. Un personaje al que se le asignó el género masculino al nacer, pero que se identifica, se viste y se expresa de manera femenina. Utiliza el pronombre japonés Atashi, principalmente usado por mujeres, y recibe inyecciones cosméticas en sus pechos para darle forma. Incluso, el bullying que recibió en el pasado debido a su identidad es presentado como un recurso que no solo define su carácter, sino que también ilustra una realidad que viven muchas personas transgéneros al ser discriminados por su forma de ser. Asimismo, esta parte también introduce personas bisexuales como Sagi y una relación lésbica entre dos personajes antagónicos. Antes de continuar, recapitulemos el listado de personajes que canónicamente pertenecen a la comunidad LGBT o que le hacen un guiño a esta. Primero, personajes canónicos explícitos. Son personajes cuya identidad o atracción se menciona directamente en la obra. Scarlett, de Steel Ball Run. La primera dama es bisexual, pues se observa su atracción tanto por su marido como por Lucy. Prisionero anónimo, de Stone Ocean. Se menciona un prisionero que es transgénero. Dragona Joestar, de JoJo Lands. Igualmente, otro personaje transgénero, esta vez siendo el primero dentro del elenco principal. Usagi, de JoJo Lands. Se confirma que es bisexual al mencionar que tuvo un crush masculino, aunque también le gustan las chicas. Lain Chaban y Kei West, de JoJo Lands. Ambas están en un noviazgo lésbico. Segundo, personajes indirectamente canónicos. Personajes cuya identidad fue confirmada por el autor Araki en entrevistas o material adicional. Dio Brando. Su bisexualidad fue revelada por Araki en una entrevista.
Sorbet y Gelato de Golden Wind, una pareja gay que ya está muerta cuando se les menciona por primera vez. Tiziano y Squalo de Golden Wind, otra pareja gay cuya relación se muestra con una sensualidad muy marcada en sus interacciones físicas. Tercero, metáforas de identidad y género. Personajes que a través de sus nombres o situaciones resuenan con la experiencia trans o no binaria. Anatsui, un personaje masculino que inicialmente fue presentado en el manga con una apariencia femenina, que luego se empieza a transformar a lo largo de la serie, lo cual sirve como una metáfora de la identidad trans. Hot Pants de Steel Ball Run, un personaje que se hace pasar por hombre durante gran parte de la historia. Mr. Robinson, un hombre que lleva un nombre femenino, Señora Robinson. Tsurugi Higashikata, un niño que es criado como una niña, a manera de superstición para evitar la enfermedad. Número 4. Personajes con estética o comportamiento queer. Personajes que rompen códigos de género tradicionales a través de la moda o actitudes. Elenco de Golden Wind. Destacan por vestir ropa que incluye elementos extravagantes, como lencería. Joseph Joestar, de Battle Tendency, protagoniza una escena donde se viste de mujer para intentar seducir a unos guardias. Jolin Kuyo, Stone Ocean, expresa celos ante la naturaleza hermafrodita de los caracoles, sugiriendo una apertura sexual ambigua. Número 5. Relaciones sugeridas o de admiración, los llamados chips. Aunque no son oficiales, se destaca la ambigüedad romántica en los vínculos de ciertos personajes. Speedwagon y Jonathan Joestar se describe como algo que va más allá de la amistad, destacando la admiración sin límites de Speedwagon, de quien se dice que nunca se casó. Pucci y Dio. Su relación es interpretada por muchos como algo muy cercano a una atracción amorosa, sobre todo por las palabras que Pucci le dedica a Dio. Vanilla Ice y Endoul de Stardust Crusaders. Ambos muestran una devoción por Dio que alcanza niveles eróticos o de obsesión de mente. Magenta de Steel Ball Run. Este personaje confiesa en una frase que estuvo enamorado de Weka Pico, o por lo menos eso se llega a interpretar de algunas traducciones. Toda esta construcción de personajes contribuye a que la obra sea considerada profundamente queer codificada, utilizando la extravagancia y la sensualidad para trascender las etiquetas convencionales. Entonces, para ir concluyendo, si hablamos del impacto visual de JoJo, el primer gran pilar es su estética extravagante. Hirohiko Araki rompe por completo los códigos de género tradicionales. En su universo, hombres rudos y letales usan maquillajes, joyas y prendas que desafían cualquier convención de lo que debería ser la ropa masculina. Ejemplo perfecto es Bruno Bucciarati, cuyo diseño incluye escotes, encajes y elementos que recuerdan directamente a la lencería femenina, pero que él lleva con una autoridad y un liderazgo indiscutible. Luego tenemos el físico y las poses, donde la obra exalta la virilidad de una forma tan exagerada que paradójicamente roza lo homoerótico. Por un lado, esos cuerpos hipermusculados de las primeras partes remiten al culturismo, una disciplina estética que siempre ha estado muy ligada al erotismo masculino, presentando el cuerpo humano casi como una obra de arte divina. Pero a esto se le suma el contraste definitivo, las icónicas JoJo poses. Muchas de estas posturas están calcadas directamente de modelos femeninas de revista. Esta mezcla aporta una sensualidad ambigua y una fluidez que simplemente no se veía en otros shonen. Finalmente, más allá de la ropa y las poses, en JoJo existen poderosas metáforas de identidad. Personajes como Narcisa Natsui, que es introducido con una apariencia femenina, o Hot Pants, que se hace pasar por hombre, crean una conexión quizás accidental, pero innegablemente real, con la experiencia trans y la fluidez de género. Además, Araki construye relaciones de una profunda admiración y proximidad física, vínculos que van mucho más allá de la simple camaradería de batalla, como la devoción absoluta y casi romántica de algunos personajes hacia otros, siendo el claro ejemplo Speedwagon hacia Jonathan Joestar. Entonces, si juntamos todo esto, ¿por qué JoJo's Bizarre Adventure es considerada una obra tan cool y trascendente? La respuesta está en su exuberancia y su libertad. Es una combinación única. Por un lado tenemos una estructura narrativa original y rocambolesca, que se atreve a cambiar de protagonista y de época en cada parte, manteniendo intrigas fuera de lo común. Y por otro, tenemos el método de Araki, un enfoque multidisciplinario que fusiona la moda contemporánea con la estética de las estatuas clásicas. Lo que realmente le da ese toque especial, ese sabor a la obra, es su dinamismo alocado. JoJo's es cool porque se atreve a ser excesivo, colorido y auténticamente libre. Crea una atmósfera donde la acción de alto riesgo, el humor absurdo y la sensualidad conviven de forma natural. Más allá de los golpes y peleas con stands, JoJo termina siendo una obra reconfortante, un espacio donde se celebra la rareza y la extravagancia, ofreciendo representación para muchos fans que se sienten identificados con esa ruptura de moldes. Es una experiencia visualmente inigualable. Y ojo, si eres como yo, que te encanta el humor y te da curiosidad saber cuál es la parte más gay de toda la saga,
tengo este video de aquí que te va a interesar muchísimo. Haz clic y nos vemos allá.